común. Y revolvemos. Nos hemos quedado con una solución azucarada, ¿sí? Yo puedo separar el azúcar del agua. No, es una mezcla homogénea. ¿Cómo? Estoy en la taza. Caliento la. Lo traslado a un recipiente y lo caliento. ¿Dónde queda el agua? Se evapora, se va al ambiente y lo pierdo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora yo quiero separar los solutos, la gaseosa, ¿de qué? Ya no del agua, sino de quién? Del etanol. Y entonces, volvemos al ejemplo anterior. Si yo quiero separar el agua de la sacarosa, ¿cuánto tiene que calentar el agua? Así es, estamos sobre el nivel del mar. Pero si estamos en la sierra no hierve a 100, hierve a menos. ¿Por qué? Porque en la sierra hay menor presión. A mayor altura, menor presión. Menor punto de ebullición. A nivel del mar sí, a 100. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que calentar si es una solución acuosa a una temperatura mayor a 90. ¿De acuerdo? Y si es etanol, ¿a cuánto tendría que calentar? A 78. ¿Es el etanol? Estamos en el mismo problema. ¿Estamos cuidando la temperatura? No, porque lo que yo quiero es que la masa no se caliente a temperaturas tan altas. Y ahí viene la pregunta para ustedes. ¿Cómo separo el etanol sin calentarlo a 78? Porque temperaturas tan altas van a producir artefactos. Y entonces, ¿qué hago para separar al etanol sin tener que calentarlo a 70 grados centígrados? Bueno, pero igual, baño María lo vamos a llevar a temperaturas mayores a 50. Si no, no se va a poder. O se va a demorar mucho en evaporar. ¿Qué es un rotador? Pero ¿qué ocurre en un rotador? Este es un equipo, pero ¿qué ocurre en ese equipo? Y acá está. Para solucionar el problema que les acabo de decir, ¿qué se usa? Un rotavapor. ¿Pero qué hace el rotavapor? Ahí está, ahí lo tienen. Ahí está el rotavapor. Algunos ya incluso lo han empleado. Miren, ¿cómo se llama este tubo de vidrio que está ahí? Que está ahí. ¿Están viendo? Ese tubo de vidrio. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tubo de vidrio? Que tiene un ingreso de agua y una salida de agua. ¿Cómo se llama enfriador? Enfría, sí, pero ¿cómo se llama? Refrigerante. Y hay un refrigerante ya, eso me da una idea. Si ese equipo tiene un refrigerante, ¿qué operación voy a hacer ahí? Pero ¿qué operación voy a hacer? Que usa refrigerante. Una. No. Destilación. Una destilación. ¿De acuerdo? Pero no está solucionado nada. Porque si yo voy a destilar, igual tengo que calentar la solución a 70. Y eso es lo que no quiero. Entonces, recordar que hay varios tipos de destilaciones. ¿Cuál es la que funciona en el rotavapor? La destilación al vacío o a presión reducida. ¿Qué significa esto? ¿Ven allí la bomba que está al costado? Esa es la bomba que genera vacío en el sistema. Al lado derecho, este aparato que está ahí de color gris. Esa es la bomba de vacío. Yo les dije antes, si estamos en la tierra, el agua no hierve a 100, hierve a menos. Porque en la tierra hay menor presión. Y entonces yo pienso, si yo bajo la presión, baja el punto de ebullición. Eso también lo pensaron los que hicieron el equipo. Y entonces, esa bomba de vacío, ¿qué hace? Baja
la presión de todo el sistema. Y por lo tanto, baja el punto de ebullición del líquido que tú lo destilas. De tal manera que puedo destilarlo a una temperatura menor a 50. Entonces, ¿qué ocurre en el rotavapor? Una destilación al vacío o una destilación a presión reducida. Y otras cosas más que vamos a explicar en la próxima clase. Entonces, la idea es esa, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Concentrar en el rotavapor. Por eso, ¿qué necesito? Luz, extracto. ¿De acuerdo? Preguntas hasta allí. ¿Qué es lo que van a hacer experimentalmente? Para terminar, vamos a hablar algo de la teoría, para recordar. Porque siempre digo cumplarnos, ¿no? Vamos a ser profesionales en un nivel superior al que tiene un técnico. Aunque ahora están adelantando tanto que muchos técnicos están mejor que los profesionales. Y eso no debería ser, ¿no? Porque nuestra formación es diferente. No porque uno sea más y otro menos. No, porque la formación es diferente. Entonces, todo lo que les he dicho lo puede hacer un técnico. Pero el fundamento lo tienen que tener ustedes. Porque ustedes son los que van a decidir cuando yo no tengo una receta de cocina a seguir. Y muchas veces en la industria farmacéutica, miren que no hablo de investigación, aparece un producto nuevo. Y entonces yo tengo que decir qué solvente voy a emplear, qué equipo, qué técnica, etc. Para eso tienen que estar preparados. En la práctica, yo ya les di el solvente, etanol. Pero repito, puede ser que no tengan ustedes el solvente. ¿Qué dije? Entonces, ¿a quién hay que conocer? Al disolvente. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Imaginemos que este esquema, este rectángulo, me representa la droga vegetal. A la hoja, a la raíz, a la flor, etc. ¿Qué hay dentro de esta droga vegetal? Cientos de compuestos. ¿De acuerdo? Orgánicos e inorgánicos. Hay de todo. Y entonces, si yo quiero extraer, ¿qué es lo que en realidad estoy haciendo? Estoy sacando algunos de ellos de la droga vegetal. Estoy separando esta mezcla tan compleja. Y entonces, a estos que yo quiero sacar, les llamo solutos. Y para poder sacarlos de la droga vegetal, ¿qué empleo? Un disolvente. Y entonces, estos solutos se van a disolver en el disolvente. Por lo tanto, como producto de la extracción que voy a obtener esta mezcla homogénea, que químicamente le llamo disolución, y en química, ¿cómo le llamo? Extracto. Extracto y disolución son sinónimos. Entonces, ¿qué hay en ese extracto? Muchos solutos disueltos en el disolvente. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué tipo de disolvente empleo? Hay dos tipos de disolventes. Los llamados no activos y los activos. ¿Cuándo digo que el disolvente es no activo? Cuando me extrae el soluto, pero no produce cambio químico, sino físico. El ejemplo de la sacarosa y el agua, ¿no? Disolví la sacarosa, pero el cambio fue reversible o irreversible. Reversible, porque al final separé el agua y ¿qué me quedó? La sacarosa. Entonces, un disolvente no activo produce un cambio físico reversible. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se subclasifican esos solventes? Los polares, no polares o medianamente polares. Por eso, tarea para la próxima semana. Cada mesa debe traerme esto. Se lo consigue por internet fácilmente. Una tabla que me dé la serie helotrópica de disolventes. Con eso van a trabajar hasta el 10º ciclo. Ahí están ordenados todos los disolventes de forma creciente o decreciente de polaridad. O sea que ahí está el más polar, el agua. El menos polar, un alcano, un hidrocarburo. ¿De acuerdo? Cada mesa debe tener esa tabla. Serie helotrópica de disolventes. Bien.
¿Y cuál es la diferencia con los disolventes activos? Que un disolvente activo sí extrae porque produce un cambio químico, o sea, una reacción química. ¿De acuerdo? Y pueden ser de dos tipos. ¿Son ácidos o son bases? ¿Qué ácidos inorgánicos? ¿Qué ácidos inorgánicos conocen? ¿Ácido? ¿Qué ácido? Inorgánico. Ácido sulfúrico. Oiga, ¿saben diferenciar orgánico de Ácido inorgánico? sulfúrico. ¿Ya cuáles son los inorgánicos? Que se usan siempre. Ácido sulfúrico. Clorhídrico, ¿qué más? Sulfúrico, nítrico, etc. ¿Cuáles son los más usados como disolventes? Clorhídrico y sulfúrico. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las bases que puedo emplear como disolventes? También inorgánicos, los fuertes. Hidróxido de sodio. Del grupo 1A de la tabla periódica. Hidróxido de sodio. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están ahí? Hidróxido de sodio. Sodio y potasio son los más usados. Entonces, ¿qué empleo como solventes? Ácidos fuertes y bases fuertes. ¿De acuerdo? Y acá está el otro punto. Si el soluto es un ácido fuerte, debo emplear un solvente básico. Si el soluto es una base, empleo como solvente. ¿Por qué? Porque al reaccionar, ¿qué me van a formar? Sales solubles en agua. ¿Y eso es lo que es? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la otra razón? Porque, si bien es cierto que ha producido un cambio químico, yo puedo hacer que la reacción vaya hacia el lado izquierdo. Yo esta sal me acerco con un reactivo y ¿qué regenero? ¿Por el ácido o la base? Porque he supuesto que el cambio, ¿cómo es? Reversible. Un ejemplo específico para construir. Hay un tipo de compuestos que derivan de la ruta del Chiquimato, tienen el nombre general de fenilpropanoides, tienen este esqueleto carbonado, un anhídrido de fenil y una cadena abierta de 4 carbonos. 3, por eso es un fenilpropanoide, tienen 3 carbonos en la cadena abierta. Y un compuesto que pertenece a este grupo es este, el eugenol, que se encuentra ¿dónde? En el clavo de oro, por ejemplo, y en otras especies. ¿Sí? Bien, el eugenol tiene un grupo, el compuesto R, que me interesa, es un metoxilo, tiene una cadena abierta de 3 carbonos, pero tiene un grupo muy importante para mí. Es el grupo funcional. Y ese grupo funcional, el hidroxilo, convierte a esa estructura de ¿qué? En un fenol. ¿Y cuál es la característica de los fenoles? Que son ácidos. ZA10, pero son ácidos débiles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿con qué van a reaccionar? Con bases fuertes. Y entonces, ¿qué utilizo para extraerlo? Por ejemplo, el hidróxido de potasio. Entonces, cuando ustedes planteen una reacción, no se mareen por toda la estructura. Indiquen el sitio activo para hacer la reacción. Y el sitio activo del fenol, cuando funciona como ácido, ¿cuál es? El hidróxido. Entonces, vamos a explicar cómo funciona la reacción. Y para que me entiendan, he dibujado con puntos los electrones libres. ¿De acuerdo? ¿Cuántos electrones libres tiene este oxígeno? 4. Pero cumple con el octeto. Tiene 4 libres, 2 acá, 6 y 2 acá, 8. Neutro, no tiene carga. Analicemos acá. ¿Cuántos electrones libres tiene? 6. Para que sea neutro debe tener 4. Como tiene 2 más, este ya es un anión. ¿Qué carga tiene? -1. Y el potasio, que está como catión,
no tiene electrones, está aportando la carga positiva. El hidróxido de potasio no es una molécula, es una sustancia iónica. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué va a ocurrir en la reacción? Que el fenol se va a comportar como un ácido. Y según Brose Taylor, un ácido que hace, dona protones o iones hidrógeno. Y la base, ¿qué hace? Para eso que lo puedo ver. Y la base, ¿qué hace? Acepta protones. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar esas cosas. Por lo tanto, si esto es un ácido y va a donar protones, ¿qué es el protón que lo va a donar? Entonces, para que ese protón salga, ¿qué enlace tiene que romperse? Esa línea que está representando el enlace. Y esos dos electrones, ¿con quién se van a quedar? Con el oxígeno, con más electrones. Ese protón que sale, ¿quién lo va a aceptar? El oxígeno. Y se va a enlazar a él a través de un electrónico. Entonces, vamos a convertir electrones ahora. ¿Cuántos libres tenía acá el oxígeno? Acá. ¿Cuántos libres tiene el oxígeno? 4. Como está ganando 2, ¿cuántos va a tener ahora? 6. ¿Y carga? Este oxígeno tenía 6 libres. Está compartiendo un par con este hidrógeno. ¿Y qué está formando? El agua. ¿Con cuántos electrones libres? Porque ya no hay un par. Por lo tanto es neutro. ¿De acuerdo? Y este que no ha hecho nada, que es el ion pasivo, lo único que hace al final es juntarse, como tiene carga positiva, al anión con carga negativa. Entonces, ¿qué obtengo al final? El óxido de potasio. ¿Qué es esto? Una sal de qué tipo? Soluble. Y ya conseguí neutrones. Esta reacción ácido-base, ¿qué me ha permitido hacer? Convertir esta sal insoluble en agua en una sal soluble en la cohesión. ¿De acuerdo? Porque yo les dije cómo es el proceso. Reversible. A mí me interesa el eufenol con su OH. No me interesa el fenol como fenóxido de potasio. ¿Qué puedo hacer finalmente? Este fenóxido de potasio, tratarlo con otro reactivo que le done protones y regenerar el fenol. O sea, la reacción puede tener en el sentido inversión. ¿De acuerdo? Preguntas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un solvente activo y uno no activo? A ver, Jara. El activo produce cambios físicos. ¿El activo? El no activo. El activo es el cambio químico. ¿Y ese cambio químico qué significa? ¿Qué forma? Ese fenóxido de potasio, ¿cómo lo presentamos? Una sal soluble. Una sal soluble en agua. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Preguntas. Y los no activos no. Solamente disponibles por polaridad. ¿De acuerdo? Bien, pero hay un tercer caso, que es el que ustedes van a hacer. Ustedes de su planta conocen en qué se emplea, pero no conocen el principio activo o los principios activos responsables de esa actividad. ¿Qué significa eso? Que no saben si el principio activo es polar, no polar, o polar, no saben. No saben si el principio activo es un ácido o es una base, no saben. Ahí hay una tercera opción. Y así se empiezan muchas investigaciones. Se emplea un disolvente especial, el etanol. ¿Cómo extrae el etanol? El etanol no extrae por ninguno de estos procesos, sino que extrae por un proceso mecánico. ¿Qué hace el etanol? Rompe la pared de la célula y salen todos los solutos, no polares, medianamente polares, polares, ácidos, bases, todo lo que le esté dentro de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, este extracto crudo al que van a llegar la próxima semana
es una mezcla muy, muy compleja, porque el etanol ha sacado a todos. ¿De acuerdo? Ese proceso es mecánico, no es corporal. ¿Preguntas? Finalmente, y eso va a quedar de pregunta, yo les he explicado allí cómo los disolventes activos disuelven a un soluto. La pregunta es, ¿qué ocurre a nivel molecular para que los disolventes no activos disuelvan? ¿Cómo disuelven los disolventes no activos, pero a nivel molecular? Entonces ahora sí me van a dar el nombre de su planta y van a empezar a trabajar.